Pues bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hacer Alemania en las Eurocopas. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hacer un vídeo ahora que entramos ya en esta Eurocopa 2020 que se juega en 2021 sobre Alemania y lo que ha hecho la Mannschaft en la historia de las Eurocopas. Y para ello hemos traído a Cristian de Ventana Internacional. Bienvenido. Muy buenas, Héctor. Encantado de estar por aquí y más para hablar de Alemania en un contexto que domina bien, que es el contexto de las Eurocopas, porque vamos, claro, es la máxima campeona junto con España, con 3. Sin duda, un poco, a Cristian, perdona, explícale a la gente qué es Ventana Internacional, porque a mí es un canal de YouTube que me encanta y me gustaría que la gente pues, pudiera conocer, al menos la gente de la pizarra, qué es tu canal y qué es lo que haces. Bueno, te agradezco de primeras que me des esta oportunidad para presentarlo. Ya te digo, pues es mi canal propio de YouTube, donde hablo sobre todo de fútbol de selecciones. Es verdad que algunas veces se puede ir un poquito a clubes, pero relativamente casi nunca. Fútbol de selecciones, como ahora, en la actualidad, con la Eurocopa, Copa América y todo lo que está ocurriendo, pero sobre todo cuando no hay competición de selecciones. Mucho fútbol histórico, muchas selecciones históricas, como vamos a hacer hoy en tu canal, hablando, ya te digo, de equipos históricos, como puede ser Alemania del 72 o la Brasil del 70. También tratamos de analizar selecciones que estén de moda. Por ejemplo, analizamos Ecuador cuando se salieron las eliminatorias a finales de 2020. Yo creo que un poquito de todo, pero sobre todo en formato selecciones. Pues dejaremos tus enlaces en la descripción para que la gente de la pizarra pueda mirarlo. Y vamos a hablar ya del primer triunfo en la Eurocopa de Alemania, que fue en el año 72, en una Eurocopa que se disputa en Bélgica y que realmente es un formato, Cristian, distinto, porque al final solo Sí. participan 4 equipos en la fase final. Totalmente, porque los éxitos de Alemania en la Eurocopa marcan también la evolución del propio formato de la competición, porque nos encuadramos en ese año 72, donde la clasificación es durísima, porque hay que recordar que la Eurocopa en sí es una fase final de 4 selecciones, semifinal y final, es una Final Four, como se llama hoy en día. Y para acceder a ella era totalmente complicado, porque había que quedar primero en una fase de grupos y además superar una eliminatoria ida y vuelta en cuartos de final, que por cierto, para esa Eurocopa del 72, Alemania tuvo que superar una eliminatoria contra Inglaterra. Ganó 1-3 en Wembley y el 0-0 en Múnich le valió para estar en la fase final. O sea que hizo una machada eliminando a los ingleses, desde luego. Ya en la Final Four que comentamos, le tocó jugar contra la anfitriona, contra Bélgica, ganó 2-1 en semifinales, y en la final se enfrenta a un país como es la Unión Soviética, que realmente lo que es políticamente, viendo la división que había Alemania, también tenía ese carácter simbólico, ¿no? También de fondo un poco político. Sí, sobre todo la URSS y también Yugoslavia, las selecciones más del bloque comunista, por así decirlo, que dominaron y estuvieron muy presentes en las primeras ediciones de la Eurocopa, sobre todo. La URSS ganó la primera, de hecho, y hizo final en la segunda, que ganó España. Y es verdad que la semifinal y la final, Alemania dominó bastante bien. En semifinal se enfrentó a Bélgica, que era la gran revelación de esa competición. Y hay que decir que es esa Alemania premundial del 74, que hay que dejarlo claro, hace Eurocopa en el 72 y Mundial en el 74. Es verdad que si acudimos a ver partidos de ambas selecciones, estéticamente, esto también es una opinión muy personal, es más atractiva esa selección del 72. Tenemos a Günther Netze siendo el metrónomo del equipo. Tenemos, evidentemente, la generación de jugadores del Bayern de Múnich que posteriormente campearán en Europa y dominarán toda Europa con las 3 Champions seguidas. Y además, la gran generación del Borussia Mönchengladbach, que se repartirán Bundesligas entre el Bayern de Múnich y el equipo de los Potros en esa década de los 70. O sea, juntamos una Alemania muy prolífica con nombres como Mayer, el propio Beckenbauer, Bertie Box, Müller, Uli Hoeneß. O sea, una selección, para mí, la mejor generación de jugadores de Alemania de toda la historia. La verdad es que repasando ese 11 me sale Mayer en portería, Hodges, sí. Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, como bien comentas, Wimmer, Heinkes, Uli Hoeneß, sí, Gerd Müller, Netzer. La verdad es que muchísimo talento. Sí, muchísimo talento. Son jugadorazos y que luego, además,
en el Mundial, a ese talento. Quizá, por ejemplo, Vima es sustituido en el Mundial por Bonov, que es un jugador más de ida y vuelta, más joven, sobre todo, con mucha más sangre fresca en ese centro del campo. Es verdad que la diferencia principal de la selección del 74, que es la que la gente puede tener más vista, más que la de la Eurocopa del 72, claro, es la sustitución que hay en el doble pivote, porque el metrónomo del equipo del 64 es Wolfgang Overath, que es un jugadorazo y hace un Mundial esplendoroso, y el metrónomo del equipo del 62 es Günther Netzer, que es un jugador más estético, más preciosista, por así decirlo. Por eso, de alguna manera, las dos selecciones cambian. Y además la del 74 se adapta al juego imperante de presión alta, de ser muy agresivo, y además con unos jugadores y con Müller, que es fundamental tanto en la fase final de esta Eurocopa como en el Mundial siguiente. Y hablamos de que Alemania tiene Eurocopa Mundial, pero no pudo hacer finalmente Eurocopa Mundial, Eurocopa como hizo España, sí, porque en el 76, en esa Eurocopa, que se juega también en Yugoslavia en este caso, también otro contexto político desagradable para esa Alemania federal, pues al final llega a la final también, bate a Yugoslavia en la primera ronda, en semifinales en este caso, de esta Final Four, y luego en la final, sorprendentemente, pierde ante Checoslovaquia con un penalti que, bueno, que ha pasado a la historia. Sí, yo creo que la Eurocopa nos deja estas historias. Esto queda perfectamente marcado en el libro de Sueños de la Euro, de Miguel Lourenço Pereira. Sí. Y esta historia yo creo que es de las más bonitas de toda la Eurocopa, que todo el mundo en esa Eurocopa esperaba otra reedición de la final del 74 entre Países Bajos y Alemania Federal. Y sin embargo es la propia Checoslovaquia la que se carga en semifinales de esa Final Four a Países Bajos y en la final a Alemania. El partido comienza muy, muy dominado por Checoslovaquia, incluso se llega a poner 2-0, pero Alemania, siendo con un carácter muy alemán y siendo una selección ya capitaneada por Helmut Schön en el banquillo, pero siendo una selección más pragmática que preciosista, la evolución del 72 al 76 es evidentemente descenso de calidad porque las principales figuras van cumpliendo años y eso es inevitable. Se impone con 2-0 y al final, con 2-2, perdón, y al final llega en una prórroga donde hay bastantes ocasiones. El portero checoslovaco Ivo Víctor hace paradas de todos los colores, se encumbra como mejor portero del torneo sin lugar a dudas. Y al final en la tanda de penaltis está ese gran detalle, el fallo de Iligenes, evidentemente, que le posibilita a Antonín Panenka meter ese penalti que al final le quita la Eurocopa a Alemania, de hacer ese triple entorchado. Pues de hacer casi ese triple entorchado, en la siguiente edición de la Eurocopa, en el 1980, Alemania sí que consigue ya la segunda victoria en este torneo, en esta competición, pero es un año en el que en esta Eurocopa de Italia se cambia también el formato y pasa a ser una final de 8. Ahí está, ahí está. Es lo que te decía, de que conforme los títulos de Alemania van llegando, van cambiando los formatos. Y ahora es una Eurocopa más como la teníamos, como por ejemplo, gente de nuestra edad empezó a ver desde el comienzo, ¿no? Pero no tanto porque ya ahí es verdad que hay una fase de grupos, ya no es una fase final como tal, hay una final de dos equipos que quedan, los dos primeros de grupos se enfrentan en la final y los dos segundos se enfrentan en tercer y cuarto puesto. Y se vuelve a cruzar Alemania con Bélgica. Una Bélgica que, sin embargo, llega en los comienzos una grandísima generación de jugadores, con los Jean-Marie Favre, con los Gerets, con los Keulemans, y precisamente Alemania haciendo una transición, ya sin Helmut Schön en el banquillo. Jupp Derwall se hizo cargo del banquillo, que fue ayudante del propio Helmut Schön, y yo creo que sabe perfectamente lo que necesita Alemania. El descenso de calidad es evidente, ya no tienen las estrellas que tenían antes, no está Beckenbauer, no está Müller, no están los jugadores decisivos de aquella gran década de los 70, y la adapta perfectamente a una selección en un 3-5-2 que ya empieza a imperar desde la época. Schuster, una grandísima Eurocopa, como líbero, como metrónomo, ese Günther Netze que hemos hablado en el 72, Schuster en el 80, y luego, evidentemente, también repartiendo mucho el gol entre el Rummenigge, que era la estrella, a Alois y Rubers, que pusieron los goles en esa fase final. Es una Alemania más pragmática, más de lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la selección alemana, ¿no? Sin duda. Alois, que al final creo que fue el máximo goleador de ese torneo, sí, con 3 goles. Y bueno, gente ya que aparecía de ese Hamburgo del 83 que conseguiría la Copa de Europa. Así que bueno, una Alemania, como bien comentas, en transición. Y habría que esperar 16 años para que Alemania pudiera volver a ganar otra Eurocopa. Y precisamente sería en esa mítica Eurocopa del 96, en Inglaterra, en la Casa del Fútbol, con ese lema, con esa canción de Football is Coming Home, y también en una Eurocopa en la que se pasa a 16 equipos en esa fase final. Exacto.
Sí, es la Eurocopa por antonomasia que yo creo que nosotros hemos vivido desde nuestra infancia, la de 16 equipos, la de 4 grupos de 4 equipos cada uno, cuartos de final, semifinales y final. La que gana España en 2008 es en este mismo formato. Con Alemania van cambiando los formatos y Alemania se adapta a todo, porque hay que decir que esta Eurocopa también, si la del 76 se recuerda por ese gol de Panenka, ese penalti a lo Panenka que le quita el título a Alemania, esta se recuerda por ese gol de oro de Oliver Bierhoff que ha pasado a la historia, porque es un gol, bueno, muy cogido por pinzas, ¿no? Es un tiro, un rebote, no consigue coger el balón, pero a la postre vale una Eurocopa y vale la tercera Eurocopa para Alemania. Yo creo que el equipo de Bertie Box se adapta muy bien a todo. La lesión de Lothar Matthäus antes del torneo parecía que le iba a hacer mal, pero Box consigue adaptar perfectamente la selección y pone a Summer en ese líbero, el líbero europeo por antonomasia, y ese es un acierto total, tanto que Lothar Matthäus no vuelve a la selección, y a partir de ahí el equipo crece con la veteranía, por ejemplo, de Klinsmann arriba. Ese equipo consigue ganar a la República Checa en la fase de grupos y también ganarla en la final, en la que era la revelación del torneo. La venganza por la final del 76 vuelve Exacto. 20 años después. Además, como bien comentas, con un Matthias Sammer que fue muy protagonista, Sí. y es que esa temporada también consiguió el Balón de Oro, la siguiente conseguiría la Champions también con el Dortmund, y sobre todo también muy importante, como bien comentas, el tema Klinsmann, pero también hay uno que es ahora el seleccionador sub-21, Stefan Kuntz, que también tiene mucha importancia en los goles, sobre todo en esas fases finales. Sí, sobre todo en esa fase final de aquella Eurocopa del 96, yo creo que es que Box consigue juntar una selección de cierta juventud, por ejemplo, el propio Summer, pero con jugadores experimentados, como has comentado tú, con Kunz, con Hasla, con Mola, con el propio Klinsmann. Yo creo que es una conjunción muy buena y es el último gran éxito de Alemania en la Eurocopa, y yo creo que a partir de ahí, es los siguientes descalabros, por así decirlo, porque Alemania siempre compite, pero Claro. lo consideran como descalabros ellos, es cuando comienza esa revolución del fútbol alemán desde la base, esa nueva educación a los jugadores de la base, y ya comenzamos a ver, ya a mediados de los años 2000, a la nueva Alemania, después del Mundial de Alemania de 2006. Totalmente, es lo que comentas. Al final, esos descalabros, sobre todo en ese 2004, por ejemplo, donde Sí, Alemania cae en fase de grupos con la selección dirigida por Rudi Völler, hace que haya esa revolución a partir, sobre todo, también del Mundial 2006. Y llegamos al 2008, y desde el 2008 hasta la actualidad, Alemania, al menos en la Eurocopa, ha llegado siempre como mínimo a semifinales, final en 2008, semifinales 2012, semifinales también en 2016. Veremos qué pasa esta temporada, pero empecemos a hablar un poco de esa Eurocopa del 2008, donde igual Alemania tampoco partía como una gran favorita, pero un poco como España llegó a la final siendo un equipo pues, que jugaba un fútbol bastante atractivo también. totalmente. Llega Joachim Löw después de Jürgen Klinsmann en el Mundial de 2006 y yo creo que el cambio ya está hecho. La semilla ya está plantada, por así Sí, decirlo. Ahora llega el cambio gradual. Y si, por ejemplo, te pones a mirar, haces el ejercicio de mirar el 11 que presentó Alemania contra España en la final de 2008 y miras, por ejemplo, el de la final de 2014 claro. del Mundial, el equipo cambia evidentemente muchísimo, pero sobre todo el perfil de los jugadores. Pasamos de Thorsten Frings en el medio Claro. a tener a Ilkay Gundogan, pasamos de tener a Ballack de media punta a tener a jugadores muchísimo más técnicos como por ejemplo Mario Götze o jugadores como Müller, que es un todoterreno. Claro, evidentemente ese trabajo que se ha hecho desde abajo, desde que se planteó antes del Mundial de Alemania, da sus frutos en la siguiente década. Y ahí es cuando Alemania, a partir de 2008, que yo creo que Joachim Löw en esa Eurocopa es de las más meritorias que tiene porque no tiene una selección potentísima, como tú decías, no partía como favorita para llegar a la final ni por asomo, y se planta ahí y bueno, evidentemente a España le gana porque es una selección dominante. Esa Alemania aún no es dominante y pasa a tener éxitos cuando se convierte en un equipo de calidad y dominante en los partidos. Y es a partir de ahí donde ya en la Eurocopa de 2012 es verdad que no puede llegar a la final y a 2016 también, pero es otro equipo totalmente distinto. Llama la atención que la Eurocopa en la que llega a la final es en la que menos recursos tenía para llegar Sí, y luego, sin embargo, la siguiente se queda en semifinales. sin duda. Yo es que, sobre todo, recuerdo esa Eurocopa también del 2012, en la que todo el mundo, al menos aquí en España, pese a que España venía de ganar el Mundial, veíamos a Alemania como una selección Sí. que estaba encaminadísima para lograr el título, dominante en fase de grupos, dominante también en esos cuartos de final, pero de repente aparece un partido, la Italia de Prandelli, con el mejor partido Balotelli. igual de la carrera de Balotelli, Sí, y con un Casano también que está a un nivel altísimo. Entonces, exacto. es un poco como un partido que no dejó indiferencia a nadie, y realmente pues quedará para la historia de la Eurocopa esa semifinal también.
Sí, claramente. Yo pienso como tú. O sea, en esa Eurocopa de 2012 yo creo que había dos selecciones favoritas. A España por la trayectoria que traía desde atrás, evidentemente, y sobre todo Alemania por cómo venía pujando desde las semifinales que consiguió en el Mundial 2010, donde también pierde contra España, y sobre todo por esa gran generación de jugadores que estaba presentando Alemania. Yo creo que esa progresión le hace partir como favorita y las finales como por ejemplo esta Eurocopa que tenemos ahora, la de Claro. 2021, que tenemos a dos selecciones claras que son Francia y Portugal. Imaginamos esa final, por ejemplo. Sin embargo, en esa Eurocopa de 2012, imaginamos una final España-Alemania. Y casi se da. Se cruzó por medio la Italia de Prandelli y Balotelli también. Y luego en 2016 se cruza Francia. Es verdad, con un partido primoroso de Griezmann. Esta Francia ya iba hacia arriba. Es verdad que luego Sí. pierde la final contra Portugal. Pues eso es una desgracia, porque esa Portugal es muchísimo menos técnica que la que se va a presentar en la Eurocopa de Sin duda. 2021. Pero es verdad que Alemania en ciertos puntos, en ocasiones puntuales, no ha sabido dar el do de pecho. Si no, Alemania posiblemente hubiera firmado una triple final y, vamos, no tendríamos que echarnos las manos a la cabeza. Sin duda. Además, también esa semi del 2016, ¿no te parece un poco también como la simbología del cambio de ciclo? Porque Alemania quizás Sí, venía de ganar el Mundial, podía partir como una de las favoritas, pero esa Francia que venía un poco de unos años bastante malos, al final eliminada en fase de grupos en 2010, tampoco gran papel en la Eurocopa 2012 cayendo en cuartos contra España, en el Mundial cayendo en cuartos contra la propia Alemania, y realmente llega ese 2016 y es el cambio de ciclo para ver a la gran Francia que vemos hoy. sí, y Alemania llegaba ya, entre comillas, con el gancho puesto a esta Sí, Eurocopa cierto. 2016, porque en octavos, si no recuerdo mal, es Eslovaquia y luego en cuartos de final pasa por penaltis contra Italia. O Eso sea que fue, sí. ya es apelar a la suerte, apelar un poquito al azar de los penaltis, que tienen un gran peso el azar. Y luego ya llegas a las semifinales donde te encuentras un equipo en clara progresión hacia arriba y Alemania hacia abajo, y ahí es cuando ya, evidentemente, Francia se impone, como se impondrá en el siguiente Mundial, y Alemania se acabará descalabrando en Rusia con esa caída en la primera fase que no se recordaba en el combinado alemán, porque si una cosa es clara es que Alemania siempre compite. Y entonces está claro, yo creo que, como tú decías, marca, por así decirlo, un poco el cambio de ciclo que de alguna manera se está alargando, no sé si de más, veremos a ver qué pasa en esta Eurocopa, pero yo creo que Joachim Löw merece esta oportunidad porque son sus jugadores, yo creo que ha rectificado, ha recogido cable, como se dice un poco, Sí, con Müller y con Hummels, y yo creo que ha hecho bien, es de sabios también rectificar en ciertas decisiones, y a mí me apetece mucho que le salgan bien las cosas a Alemania en esta Euro, porque pues sobre todo por Joachim Löw, por la historia que ha tenido en Alemania y por este grupo de jugadores que sigue siendo fantástico. sin duda. Yo he comentado también que igual el hecho de ya saber que se va a ir es como Claro. quitarse presión para él Uh -huh. mismo y cuando Alemania viene más tapada, más posibilidades tiene de hacer algo importante, creo yo, que cuando parte como gran favorita. Entonces, te pregunto ya para acabar, ¿hasta dónde crees que puede llegar esta Mannschaft de Joachim Löw? Comparto lo que has dicho. Puede llega en dos maneras. El Low sin mucha presión, porque ya se va, algo parecido a lo de Luis Aragonés en 2008, Todo. y Alemania como tapada, que eso, ojo, eso es peligroso, porque no considera a Alemania como, bueno, es que hay que tener claro que está en el grupo de la muerte, ese grupo F con Portugal y con Francia, y el cruce de octavos va a ser bestial, porque el cruce de octavos es contra el grupo de Inglaterra, y si todo se cumple, vamos a tener un Inglaterra-Alemania, a lo mejor si es tercera Alemania en cuartos de final. Creo que el cruce es bestial para cualquiera de las tres selecciones del grupo F, y yo creo que ahí va a marcar eso es lo que va a marcar el rendimiento de Alemania en esta Eurocopa. En un hipotético, dando a Alemania como tercera de ese grupo, ¿qué pasa? Y se cruza con Inglaterra, yo sigo apostando por Alemania, porque tiene ese gen competitivo e Inglaterra es esa selección que siempre tiene muchas expectativas, pero que luego es poco fiable. Yo creo que unos cuartos de final sería un buen resultado para esta Alemania y unas semifinales creo que sería redondo para Alemania. Estoy de acuerdo. Pues saber hasta dónde llegará esta Mannschaft de Joachim Löw en su último torneo internacional con la selección alemana. Y sobre todo, Cristian, darte las gracias por pasarte por el canal. Creo que ha sido un vídeo top. Así que nada, invitadísimo para otra vez. Hablando de la historia de Alemania, la historia del fútbol y de todo esto, ya te digo que es que se nos habría quedado corto el vídeo. Si damos rienda suelta, se nos queda corto. Gracias a ti, esto. Nada, un placer. Dejaremos otra vez tus enlaces en la descripción. Y sobre todo, vosotros también os podéis seguir en redes sociales en @pizarrabundes, tanto en Twitter como en Instagram. Tenemos Twitch, tenemos TikTok, membresía. Y lo más importante de todo, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.